estoy sufriendo con la cámara y con la luz y con todo. Pero bueno, esto que les voy a contar sucedió cuando yo estaba en ese momento de mi vida de que regresé del encuentro y yo quería ser así súper buena cristiana. Estaba yendo a la célula con esta chica que yo apreciaba y quería mucho. Y aparte, mi novio por su lado, él empezó a ir a otra iglesia. Él no iba a la misma iglesia que yo iba. Y también empezó a ir con su familia. Y él estaba muy feliz yendo a esa iglesia y también estaba súper clavado y súper feliz. Y nuestro amigo, o sea, éramos como que, no sé, una familia muy feliz y muy cool. Me acuerdo que, de hecho, a veces en los domingos íbamos los tres juntos a esta iglesia a la que yo iba. Pero bueno, no sé en qué momento, pues promocionaban mucho los encuentros y entonces como que nos pedían que nosotros recomendáramos a más personas, a personas nuevas para que fueran. Y a mí se me ocurrió decirle a alguien muy cercano de mi familia, y no voy a revelar su identidad, pero es alguien de mi completa confianza. Total que se me ocurrió decirle a esta persona que fuera, lo convencí y fue. Y en él es hombre, y entonces, bueno, cuando terminó el encuentro, yo lo fui a recibir y yo estaba así como que súper feliz de que él había ido y yo pensé que iba a regresar así como yo regresé de emocionada cuando yo fui, y lo que encontré es que pues no estaba nada contento. De hecho, como que me había dicho que había sido muy mala experiencia para él. Yo me acuerdo que yo me sentí súper mal y pues le pregunté, no, o sea, no fue la primera que me dijo que era lo que había pasado, pero pues tampoco fue que no me lo quisiera decir, sino que en algún momento me contó qué fue lo que pasó. Me dijo que casi siempre los encuentros eran ir viernes por la tarde, pasar allí la noche de viernes para sábado y de sábado para domingo y el domingo regresar. Entonces dice que la primera noche que cuando él llegó le tocó dormir en un cuarto que no sé si tenía dos camas, no recuerdo bien, pero iba a compartir cama con un chavo que era líder y que también había ido. Entonces me dice que pues estaba durmiendo cuando de repente sintió que este chavo que era líder lo tocó de una manera impropia en un lugar donde no lo debería de haber tocado. Total que él pensó que a lo mejor pues fue un accidente, ¿no? Porque pues los dos estaban dormidos, vio que estaba dormido, entonces lo que hizo fue como moverse mucho como para despertarlo y como que se acomodó y se fue, o sea, como que se alejó, ¿no? Total que avanzó la noche y él otra vez volvió a quedar dormido y volvió a sentir, pues sí, tocamientos indebidos de esta persona. Entonces, pues él se quitó bruscamente y, o sea, como que lo volteó a ver y este se hizo como, no sé, como si nada y como si estuviera durmiendo, ¿no? Pero pues me dice que no, o sea, que era obvio que no estaba durmiendo, que era obvio que había hecho algo a propósito. Total que durmió súper incómodo toda la noche que restó porque estuvo pues, casi despierto y tratando de que no volviera a ocurrir eso. Al otro día, pues toda la experiencia para él fue nefasta porque este chavo que iba y que daba pláticas acerca de Dios y acerca de pureza y acerca de ser buen cristiano, había hecho eso en la noche. En total que en la noche pues le volvió a tocar dormir con él. Ahora, esta persona yo la llevé a este lugar donde no conocía a nadie, o sea, todos los chavos que iban pues eran chavos que alguien más había invitado, era gente nueva que iba a empezar a ir a la iglesia. Estaban los pastores y estaban los líderes, pero pues los pastores se llevaban súper bien con los líderes y los líderes se llevaban súper bien. Pero él estaba en una posición súper vulnerable, o sea, en una posición para un abusador. Es como que el escenario perfecto. Entonces, esta persona que yo invité, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Pepito.
Pepito, pues, no se sintió con la confianza de decirle a nadie más, porque no había nadie de confianza como a quien decírselo. Y Pepito, pues ya, llega la noche y le toca dormir de nuevo con este líder. Se vuelven a acostar en la cama y vuelve a pasar lo mismo. Y ya, o sea, como que no sé si alguien más escuchó, no sé qué pasó después de eso, pero el otro como que se hizo el obsiso. Y Pepito, pues ya, ahora sí que pasó muy mal. Eso fue de sábado para domingo. Y entonces, pues el domingo ya nada más es como que últimas pláticas y ya como que regresar en la tarde porque todavía hacen un evento en la iglesia de bienvenida. Pues Pepito no, me decía que esto estaba mal, que por lo menos él como que pudo poner un límite, pero que él se preocupaba porque me dice, habían chavos jóvenes como de 13 años, de 12 años. Pepito, yo creo que tenía como 17, 18 años cuando lo llevé, cuando le pasó esto. Pero aún así me dice, puede haber mucha gente a la que este tipo le puede estar haciendo cosas que no van a decir nada. Entonces, bueno, yo me sentí en una posición tan mal porque yo en ese tiempo era la más creyente, la más cristiana, la más... Y bueno, yo decía, esto lo hizo una persona, o sea, esto no significa lo que es la iglesia, ¿no? Entonces me armé de valor porque yo, o sea, todo lo que había aprendido en la iglesia y en la vida, sabía que lo correcto era hablar de esto. Le dije a esta chava que yo confiaba mucho en ella, que era mi líder, y ella me dijo, ok, vamos a hablarlo con el pastor de jóvenes. Ella también, o sea, no estoy nada decepcionada de su actitud, fue la correcta. Entonces hizo, no sé si ella antes lo preparó, porque yo le conté a ella lo que había pasado. No sé si ella tuvo una conversación antes con el pastor de jóvenes, que les menciono que eran bastante cercanos ellos dos, tenían una relación pues de amistad de muchísimos años. Entonces, no sé ella qué le habrá dicho a él. Yo siento que ella confiaba en mi honestidad y mi sinceridad, porque pues tantos años de conocernos y pues más o menos sí se daba cuenta de la persona que era yo. Pero pues a lo mejor no confiaba tanto en Pepito, no sé, porque a este líder ella era su amigo, lo conocían, o sea, se llevaban súper bien todos los líderes de jóvenes. Bueno, cabe mencionar que este líder, yo le veía toda la pinta de ser gay. Tenía todas las formas de ser homosexual, todo, todo, todo. O sea, y hasta la fecha todavía lo medio seguido en redes. Y él no se casó, no tiene hijos, no nada. Eh, Era súper amanerado, muy, muy amanerado. Yo creo que para cualquier persona, pues no será obvio que tal vez era gay, pero estaba en la iglesia, entonces no podía ser gay y era líder de jóvenes. Ah, Me hacen esta cita para que yo y Pepito vayamos a hablar con el pastor de jóvenes y entonces, eh, pues vamos y Pepito le cuenta lo que pasó, le cuenta tal cual como fue el comportamiento de esta persona. Y me acuerdo que lo primero que hizo como que, o sea, para mí era algo así como, ¡oh! O sea, yo estaba súper nerviosa porque era una situación muy fuerte, o sea, era algo muy, muy fuerte, es una transgresión bastante grande y no solo porque estaba yo en la iglesia, o sea, en el mundo, o sea, eso no está bien. Pero yo vi súper tranquilo al pastor de jóvenes, no fue como que pareciera preocupado por lo que le estábamos contando. Para él fue como, me acuerdo que lo primero que dijo fue, es que probablemente a lo mejor él estaba durmiendo y estaba soñando con que ella estaba con su esposa, pudo haber sido un accidente. Y Pepito le dijo, no fue un accidente. De verdad, la primera vez pensé que había sido un accidente, pero pasó más veces, o sea, y era, no te puedes equivocar tanto o en una noche o ya en dos. Bueno, nos dijo que iba a tomar cartas en el asunto y pues ya. Nosotros no éramos nadie en la iglesia, yo tenía unos cuantos años yendo yo sola, solo me conocía bien esta chava que era mi líder de célula,
Pero yo no tenía ninguna credibilidad. Pepito nunca había ido a la iglesia. No sé si lo amonestaron, si le hablaron. Nos dijo el pastor que iba a hablar con él. Pero yo no sé qué pasó después de eso. Solo sé que él siguió siendo líder de joven años. Después yo solo sé que él seguía yendo a los encuentros a apoyar como voluntario, obviamente. No sé si le dejaban seguir durmiendo con chavos, no sé si lo observaban, o sea, no sé. Solo sé que él siguió en la iglesia muchos años más y después en algún momento de su vida dejó de ir, así como muchas personas cuando tienes trabajo y cuando ya no tienes tanto tiempo como para dedicarle a la iglesia y ya después dejó de ir. Pero pasaron muchos años de esto y nunca supe si se tomaron cartas en el asunto o no. Tristemente yo seguía creyendo que era bueno ir a esa iglesia, que lo que había pasado pues nada más había sido, hablaba de esta persona, pero no hablaba de todo lo demás. Cuando ahora analizándolo, obviamente sí debieron de haber tomado cartas en el asunto los pastores, porque si esto se ve a un grado tan pequeño, o sea, es nada más tu líder y le estás permitiendo que pasen estas cosas, ¿qué va a pasar si lo hace un pastor? ¿Qué le van a decir? O sea, ¿va a pasar algo si lo llega a hacer algún pastor? No sé. También entiendo que pueden haber como que mentiras o gente que diga cosas que no sucedieron, que no creo que haya sido este caso y de verdad ponte yo las manos en el fuego por Pepito, pero yo creo que lo correcto hubiera sido poner a las dos personas de frente y que una le dijera a la otra lo que sucedió y por lo menos ver sus reacciones, o sea, mínimo, por lo menos ver si allí te dicen una mentira o por lo menos que veas que se están tomando cartas en el asunto, no sé. Yo seguí yendo a esa iglesia muchos años más y como les cuento, esta chava que ella era de toda mi confianza y su familia, hubo un momento que dejó de ir a la iglesia porque ella sentía que ya era demasiado trabajo y que ella necesitaba también tiempo para ella, pero yo seguí yendo y después de que ella se fue me habían traspasado otra célula, pero yo no quise ir a otra célula porque yo no tenía mucha confianza, no tenía amigos así cercanos allí, más que mi novio que a veces me acompañaba y que también pues estaba conmigo, mi otro amigo que también de repente llegaba a ir y el que me llevó por primera vez. Y de ahí en fuera, esta chica, que era la persona que yo más confiaba, pero pues después de eso yo me empecé a sentir como que sola en la iglesia, pero de todos modos iba porque yo quería hacer lo que era correcto, quería aprender de Dios, quería ser buena cristiana, quería crecimiento espiritual. En ese tiempo, el que era mi novio empezó a trabajar y se fue a otro estado y yo iba sola. Entonces hubo un tiempo que dejé de ir, un par de años decidí dejar de ir y luego yo quise ir a otra iglesia, pero fue como el destino. Yo por donde pasaba mucho, que estaba cerca de mi casa, un salón, veía que habían reuniones cristianas, entonces dije, me queda bien cerca, voy a ir a esta reunión cristiana, entonces entro y esta iglesia chiquita ya era parte de esta iglesia a la que yo iba en ese entonces. Yo cuando empecé a ir a esa iglesia, nada más tenía, le llaman campus, nada más tenía ese lugar, ese salón. Entonces me acuerdo que empezaron a ahorrar para comprar otro terreno. Estaba por otra colonia. Y también fui un par de veces a la otra, que ya era como que el primer campus que tenían. Y entonces yo dejé de ir. Y luego empecé a ir a esta iglesia que yo pensaba que era otra iglesia cristiana, porque hay muchas iglesias cristianas en el mundo. Y sucede que ya era su segundo campus o su tercer campus, no sé. O sea, en ese tiempo que yo dejé de ir, creció la iglesia. Y dije, bueno, es el destino. Total que en esta iglesia que pusieron, era una colonia bastante pobre, que era donde yo vivía. Entonces iba gente como que de muy bajos recursos.
Y yo ay, me sentía muy a gusto. No sé cómo explicarlo, pero no me sentía como en la otra iglesia, donde iba como que de todo y había gente que tenía muchísimo dinero y que a veces como que te miraban así como por debajo del hombro. Pero ahí como que yo me sentía más acogida porque como que casi todos estábamos en la misma situación económica. Y entonces me empecé a involucrar mucho. Conocí a otra chica, he hecho amigos muy buenos, gente que he admirado. Tal vez no sé, no son amigos porque es muy raro para mí tener amigos en la iglesia. Porque siento que te tienes que mantener como con cierta hipocresía, como que no puedes ser tú realmente tú con defectos. O sea, siempre tienes que mantener como que cierta apariencia como para poder ser aceptado. Pero bueno, esta chica no, esta chica también era completamente sincera, así como mi primer líder. Entonces hice amistad bastante bien con ella. Ella también era líder y ella sí es de las personas más generosas y lindas que he conocido. Y tenía yo otro amigo que él me decía hermana, porque pues así, hermanos, pero él también era súper honesto, él también tenía una situación económica difícil. Y él y su hermano y su familia me caían súper bien. Entonces yo me empecé a sentir súper a gusto allí. Fueron como 2 años donde yo también otra vez volví a ser la más cristiana del mundo. Cuando dejé de ir, pues aflojé en muchas cosas, ¿no? Y cuando otra vez volví a ir a esa iglesia, o sea, de verdad yo me involucraba, trataba de ayudar, trataba de apoyar en los eventos que se hacían, económicamente, en todo, ¿no? O sea, otra vez volvió a ser como que muy bonito ser parte de una congregación. Después de eso pasó que yo empecé a tener como que problemas en mi fe, porque como que habían cosas que ya no me gustaban, problemas en mi fe, problemas, todas estas cosas que yo les digo que yo veía todo el tiempo y que no me gustaban. Más aparte, otro chico que llevamos a un encuentro que era gay, y de repente todas las cosas que te empiezan a decir, ¿no? De que los gays están mal, y pues tú tienes unos cuantos amigos gays y dices, ¿por qué están mal? Te dicen que la sexualidad es mala, y tú dices, Dios, o sea, quieres que niegue la naturaleza, es muy difícil. Y te dicen que el alcohol, o sea, y no es que yo sea la más alcohólica, de hecho casi no tomo, pero, o sea, así como que nunca puedes tomar ni una cerveza, nunca puedes fumar un cigarro, nunca, había cosas que no me cuadraban. La música, o sea, no podías oír otro tipo de música, no podías ver otro tipo de películas. Aparte de que yo soy muy cuando voy y me entrego a que quería que funcionaran las cosas, pues lo hacía de verdad, o sea, no era como hipocresía, era como hacer lo que me decían y ser como me decían que debía de ser, porque realmente yo creía que eso era lo correcto, pero a la vez eran muchas luchas de muchas cosas dentro de mí. Total que cerraron el campus, cerraron este campus porque ya no alcanzaba según pagarlo, y yo creo que no les estaba siendo rentable porque la gente que iba, les digo que era gente muy humilde y eran cosas como que a lo mejor ellos esperaban mayores ingresos y no les convino. Entonces era regresar al otro campus, que me quedaba súper lejos, y de hecho sí fui un par de veces y todo, pero no sé, ya cuando nos volvieron a mezclar con todo el mundo, yo ya no me sentía igual y todos esos problemas que yo traía. Y entonces decidí dejar de ir a la iglesia y decidí terminar con esa relación que yo tenía con mi novio, porque también iba junto con pegado todo. O sea, él sí fue muy creyente y nunca dudó, y yo hasta hubo un momento que yo tenía miedo de hablarle las dudas que yo tenía porque yo sabía que él no las iba a aprobar. Entonces yo sentía que yo ya no era yo, o sea, yo era la que quería la iglesia, la que quería él, y yo ya no sabía ni quién era yo. Entonces cuando terminé esa relación también terminé con la iglesia porque sentía que no podía seguir con la iglesia y con mi relación, y me costó mucho trabajo dejar la iglesia, me dolió mucho dejar la iglesia, el dejar la culpa, pero fueron muchos años de darme cuenta que el hecho de que estaba yo dejando la iglesia no significaba que yo dejara a Dios,
porque hubieron muchas cosas que aprendí que me gustaron mucho. Lo que no me gustaba era la manera en que me la enseñaban, era la manera que me decían que las cosas debían de ser. Yo creo que Dios es amor, sí, y yo creo que Dios está ahí para mí, pero no creo en el diablo, no creo que el diablo me haga hacer cosas malas. Yo creo que la gente hace las cosas malas porque es mala, no por el diablo. Y yo creo que normalmente nosotros decidimos lo que queremos hacer y cómo queremos ser. Y no creo que la persona que vaya más a la iglesia y que dé más dinero y que esté súper bien con los pastores sea mejor que una persona que es buena en la calle y que cuida del desamparado y que si ve alguna carencia la trata de llenar y que trata de decir la verdad y de echarle ganas y de ser buena persona. Hubieron muchas cosas que tuvieron que cambiar un poco bastante dentro de mí, pero ahora sé que no regresaría nunca a una iglesia cristiana. He llevado a Laila 2 veces, creo, y fueron veces en las que yo me sentía muy mal, muy mal espiritualmente. Entonces pensé que yendo a lo mejor me iba a volver a sentir como recordaba que me sentí en algún momento, y cuando fui vi que no, o sea, vi que no iba a ser así. Y esas veces que llevé a Laila me hizo cuestionarme que si yo quiero que ella crezca en un ambiente así, y la verdad es que no. Yo quiero que ella decida lo que va a creer y lo que va a querer para su vida. Siempre voy a tratar de decirle las cosas que son correctas y tratar de darle buenos valores, pero al final de cuentas no quiero que le digan que ella es mala y que trae el pecado original y que se tiene que arrepentir porque desde que nació ya nació con el pecado. Eso me ha costado mucho trabajo entender que no es algo que yo creo. Y pues no regresaría a la iglesia jamás. Y ahora desde afuera hay cosas que veo que sí siento que están muy mal y dentro, y que las puedo ver como que con diferentes ojos. A veces veo ciertas organizaciones piramidales que tienen la estructura de mi iglesia a la que yo iba. Hay cosas que también he oído acerca de las sectas que siento que se parecen mucho a la iglesia a la que yo iba. No quiero decir que haga 100% una secta, pero hay muchos comportamientos que son de sectas, como que llegas y te llenan de amor y luego cuando te vas pues ya no tienes a ningún amigo allí, como que ahí se te acabaron los amigos, o sea, gente con la que estuviste y fuiste. Y también siento que es muy difícil que seas sincero y que te muestres vulnerable a las demás personas. Siento que mucha gente que va a la iglesia siempre se pone máscaras y nunca dice cuando está teniendo problemas en creer algo o problemas en algún aspecto de su vida, porque a veces les dicen que es por pecado, que si te está pasando algo es por algún pecado que no has confesado. Entonces siento que, de hecho, la homosexualidad, o sea, hay gente que es homosexual y que está allí y que ni siquiera se atreve a hacer o a hacer lo que siente, y tal vez como este chavo que le hizo lo que le hizo a Pepito, pues lo hacen así porque no tienen otra forma de hacerlo o creen que no hay otra forma de hacerlo, no sé, a lo mejor si tuvieran libertad de tener novio serían diferentes, no lo sé. Hay muchas cosas que ahora veo con otros ojos que antes no los veía así porque yo era súper creyente. Pero ahora sí me cuestiono más y más cosas, más de las que veo en las aptitudes de los pastores. Ahora, esta iglesia, como les digo, el pastor principal de repente se retiró, entonces se fue a lo que les llaman la mesa directiva y le dejó el cargo de pastor principal al que era en ese tiempo el pastor de jóvenes, con el que le digo que fui a Pepito a platicar de esta actitud de este líder. Y a la hora es el pastor principal de la iglesia. Y yo no tengo nada contra de él más que eso, porque fuera de eso nunca he visto que tenga actitudes incorrectas, solamente eso que puedo contar. Pero pues no confío mucho en la gente de la cual él está rodeado, porque a veces no sé si a propósito o no a propósito ha hecho omisión de ciertas cosas que no están bien y que no se deberían de permitir. También pues a su hija la puso a cargo de la administración de la iglesia, que la chava también se ve que es
súper buena persona. De verdad, no creo que sea alguien, hay mucha luz, alguien que esté haciendo cosas incorrectas, pero ya, era demasiada luz. Está casada con un chavo que también conocí cuando yo estuve en el campus este que era más pobrecito, y el chavo también es súper buena persona. O sea, no dudo de muchas personas que están allí a cargo de esa iglesia, pero hay personas que sí se me hacían súper falsas. Había otro pastor que me acuerdo que hacía, que decía en las misas, iba a decir, bueno, cuando nos congregábamos, les decía, ay, Dios me está hablando. Y él decía que tenía poder de profeta. Y se acercaba a la gente y le decía todo lo que según le decía Dios de la vida de esta persona. Y él se veía, no sé, no me daba confianza el pastor. Nunca me dio buena espina. Y uno de sus hijos se murió de cáncer. O sea, de verdad es bien triste esa historia. Pero los pastores siempre los veías feliz. Y yo creo que gran parte pues sí, porque sí tenían mucha fe en lo que estaban predicando. Pero también como pastor, yo creo que no te permiten como que dudar, no te permiten como que enojarte. Ah, la chava esta que era mi líder de célula, por la que me enganché muchísimos años, ella también, su papá era pastor y también murió. Y ella sí, alguna vez nos dijo que estuvo peleada con Dios y que no quería hablar con Dios y que no entendía por qué había hecho las cosas así y que estaba súper enojada con la muerte de su padre. Entonces siento que ahí está la honestidad que yo buscaba en mis líderes. O sea, somos personas. O sea, el hecho de que sean pastores no los hacen que no tengan malos pensamientos. A lo mejor pueden hacer que sus decisiones sean mejores si tienes una mejor dirección, si tienes una mejor consejero, y a lo mejor es buen consejero Dios. Pero eso no quiere decir que vengas y que me digas que tu matrimonio es perfecto y que digas que nunca te peleas. No tiene nada malo decir, yo me he enojado muchísimo. Pero bueno, esa fue mi experiencia en la iglesia cristiana. Y hay varios sabores. Hubieron muchas cosas muy buenas que me dejó, muchas cosas que aún creo y muchas cosas que aún me sirven y me ayudaron en esos momentos difíciles y que me siguen ayudando cuando tengo momentos difíciles. Dejé de congregarme, pero sigo creyendo en Dios. Creo que no sé si aún siga grabando esto, espero que sí. Y pues eso es todo lo que les quería contar en este super video que espero que alguien vea completo porque sí fue muy muy largo. Nos vemos. Chao.